Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Me alegro por ustedes. Chimpijillos, hoy voy a trabajar un poquito de pureza en estequiometría porque tengo muchísimas consultas sobre el concepto de pureza en las estequiometrías. Recuerden que siempre los que son impuros, o sea, las purezas, siempre afectan los reactivos, o sea, las sustancias que van a reaccionar. A diferencia de los rendimientos de una reacción que siempre afectan a los productos de reacción. O sea, las purezas siempre afectan a los que reaccionan y nunca a los productos. En cambio, los rendimientos siempre afectan a los productos. Teniendo esa salvedad, hoy me voy a concentrar solamente con la pureza. Existen tres tipos grandes de problemas de pureza, o sea, tres grandes grupos, lo podemos decir. O sea, cuando a mí yo tengo un problema donde involucra pureza o riqueza, cualquiera de esos son sinónimos. Hay tres tipos. El primero de ellos es que averiguar la cantidad, o sea, la cantidad de algún producto conociendo o partiendo de una muestra impura. O sea, ese es el primer tipo de problema. Es decir, yo quiero determinar cuántos productos se va a obtener en una reacción si sé que el reactivo es impuro. O sea, parto de una muestra impura. El segundo problema que se puede plantear acá es determinar la pureza de un reactivo. La pureza de un reactivo conociendo, o sea, tiene que ser un dato esto, conociendo la cantidad de producto que se forma. ¿Qué se forma? Yo sé que la letra es fea. Y el tercer tipo de problema es buscar qué masa de una muestra impura se necesita más. O sea, buscar una cierta masa de un producto, de un reactivo, perdón, cuya pureza ya se conoce. ¿Ah? Bien. A modo de dar un ejemplo de los tres tipos de reacciones, vamos a considerar la formación del óxido de magnesio, que es muy sencillo. El óxido de magnesio es el magnesio más el oxígeno, ¿bien? Que eso nos daría óxido de magnesio y se balancearía con un 2 en el óxido y un 2 en el magnesio. Bien, para recordar, el peso molecular el peso atómico del magnesio es 24, o sea, el magnesio pesa 24 gramos por cada mol. El oxígeno, recuerden que pesa 32 gramos por cada mol. Y el óxido de magnesio pesa 40 gramos por cada mol. Bien, entonces vamos a empezar con esa reacción para el primer caso del ejercicio, o sea, el caso A. Supongamos entonces, vamos a borrar acá el primer caso y nos vamos a inventar un problema. Entonces, la cantidad de producto conocido en la muestra impura. Es decir, nos pueden preguntar qué cantidad le vamos a poner en gramos de óxido de magnesio, obviamente, se obtienen a partir, vamos a ponerle de 400 gramos de magnesio de riqueza o pureza del 80%. Bien, ¿cómo vamos a operar acá? La estequiometría me dice que 2 moles de magnesio, si cada mol pesa 24, 2 moles pesarían 48. Es decir, que yo tendría acá que con 48 gramos de magnesio, yo obtendría 40 gramos por cada mol, porque el óxido de magnesio pesa 40, por el 2 tendríamos 80 gramos de óxido de magnesio. Bien. Si yo parto de una muestra de 40 gramos del 80%, significa que yo tengo que sacar el 80% a 400. Para hacerlo rápido hago 400 por 0,8, eso ya me daría a mí el puro de magnesio, y ahí una simple regla de 3x. Es decir, que en el primer problema tendríamos entonces, si no se rompió la calculadora o mi espalda,
tendríamos 400 por 0,8 por 80 dividido 48. Es decir, lo que estoy haciendo es 400 por 0,8 por 80 dividido 48. Eso me da 533,3 gramos, y estoy abierto a las críticas por si las dudas he sacado mal la cuenta. Bien, ahí tendríamos el primer caso, o sea, que yo busco una cierta cantidad de producto partiendo de una muestra impura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El segundo tipo de problema, no recuerdo el orden, es que yo trate de determinar la pureza de cierta masa. Supongamos para el segundo problema, para el segundo tipo de problema y con la misma reacción, es que se hicieron reaccionar, vamos a ponerle acá, 600 gramos de magnesio de pureza desconocida, con suficiente cantidad de oxígeno, le vamos a poner suficiente para hacerlo un poco más elaborado. Cuando nos dicen la palabra suficiente es que el oxígeno está en exceso, y se obtuvieron, o se encontraron, vamos a poner acá mejor, ¿verdad? Se encontraron 550 gramos del óxido. Y nos piden determinar la riqueza o pureza de la muestra original. O sea, de la muestra original. O sea, la muestra original, recuerden, serían los 600 gramos. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Que yo estoy haciendo reaccionar 600 gramos de esto, ¿bien?, cuya pureza desconozco, o sea, el porcentaje lo desconozco, y a raíz de esos 600 gramos yo lo que obtuve son 550 gramos de óxido. Eso van a ser puros. Entonces volvemos a nuestra estequiometría. 2 por 24 sería 48 gramos, ¿bien? Eso nos daría, como dijimos recién, 80 gramos del óxido. Estos 550 son gramos puros, o sea que con 550 gramos de óxido que yo obtuve, ¿cuánto realmente magnesio había en la muestra? Esta regla de 3, que va a ser 550 por 48 dividido 80, me va a decir el magnesio puro que hay en la muestra. Es decir, que tengo 550 por 48 dividido 80. Eso me da 330 gramos. O sea que eso es realmente el magnesio puro. Pero mi muestra es de 600 gramos. ¿Ven? Entonces hago una regla de 3, que 600 es el 100%, los 330 que me dio sería X%. Hago 330 por 100 dividido 600. Y eso me da que tiene una riqueza o pureza la muestra del 55%. ¿Estamos más o menos de acuerdo ahí? Ese sería el segundo tipo de problema. Es decir, yo necesito el dato de lo que obtuve puro para poder comparar después con el dato de la muestra. El tercer problema es decir, buscar una muestra impura. Bien. Entonces, supongamos que el problema nos dice, tanto borrando acá, que para el tercer caso, que es buscar una muestra impura. Que se hace reaccionar a cierta masa de magnesio de un 35% de pureza, bien, y se obtuvieron, para seguir con la misma reacción, y se obtuvieron, vamos a poner ahí, 400 gramos de óxido.
determinar dicha masa mol, determinar la masa impura entonces. En este problema yo estoy buscando una muestra impura, es decir, yo estoy agregando cierta masa M, cuya pureza la sé que es del 35%, y sé que eso terminó dándome 400 gramos de esto. Entonces vuelvo a la estequiometría, 2 por 24 son 48 gramos de esto, me darían, como ya sabemos, 80 gramos del óxido de magnesio. Como yo obtuve 400 gramos de esto me daría a mí X. 400 por 48 dividido 80 me quedaría 240. 240 gramos. ¿Bien? O sea, 400 por 48 dividido 80 me da 240 gramos. Estos gramos son puros porque salen de la estequiometría. Y acá hay dos formas de resolver este problema. La primera, es decir, ¿qué me dice que tengo un 35% de pureza? Significa que yo tengo 35 gramos del puro ahí, por cada 100 gramos de muestra. ¿Me explico? Como yo tengo 240 gramos del puro, eso me daría X. Hago 240 por 100, dividido 35, y eso me da 685.7, aproximadamente 288, 86 le vamos a poner gramos. Esa sería la muestra impura para poder obtener eso. O la otra forma es decir que estos 240 que yo obtuve corresponderían al 35% de la masa total, es decir que el 100% que sería la masa impura me quedaría X. Si vuelvo a hacer la cuenta, 100 por 240 dividido 35, que es lo mismo que hago acá, 240 por 100 dividido 35, me va a volver a quedar los 686 gramos de la muestra impura. Bueno, eso básicamente son los tres tipos de problemas que existen en pureza. Así que, piojitos, a tenerlo en cuenta, se los quiere y los veo en la próxima. Un abrazo.